¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo están hoy? Miren lo que tenemos acá. Un cheesecake con mermelada de frambuesas que está tremendo. Está súper cremoso, riquísimo por los ingredientes que vamos a utilizar. Y a que no te vas a poder creer esto, no necesitas horno. Así que esto es una tarta ganadora 100%. ¿Querés ver cómo se prepara? Entonces, quédate a ver el video hasta el final y no te pierdas nada. ¡Vamos! Bueno, vamos a comenzar con la base de nuestro cheesecake. Para eso vamos a utilizar la procesadora y dejar lo más fino posible 460 gramos de las galletitas dulces que más te gusten. En este caso son galletitas María, pero pueden ser las que vos tengas o las que consigas. Si tenés una procesadora grande que quepa todo de una vez, excelente. Si no, como en este caso, nos toca hacerlo en un par de tandas. Y mientras estás empezando a tomar nota de todo lo que necesitas, para 5 segundos y suscríbete al canal y dale like al video, que es recontra necesario, para mí y para vos también, para que puedas seguir disfrutando de estas recetas. No cuesta nada y ayuda un montón. Mil gracias. Entonces, estamos procesando todas estas galletas lo más finito posible, para que luego nuestra base y paredes del cheesecake queden bien compactas. Otra cosa que podés ir haciendo para ahorrar tiempo es poner a derretir 220 gramos de mantequilla sin sal. Después vas a ver para qué. Continuamos procesando todas nuestras tandas de galletitas hasta acabar con ellas y obtener este resultado. Así te tiene que quedar. Muy bien. Si ya tienen la mantequilla derretida, lo que van a hacer es ir incorporándola poco a poco en nuestras galletas procesadas. Y lo mezclamos bien. Es muy importante que la humedad sea pareja, para que luego se compacte como corresponde. Así, ¿ven? Si presionan un poco, tiene que quedar compacto y firme. Excelente. Ahora lo metemos todo en nuestro molde. Este es uno de esos moldes tipo cinturón que se abren de costadito para que nos quede la base libre. En este caso estoy utilizando uno de 23 centímetros de diámetro. Cuando pongan todas las galletas molidas dentro, van a pensar que es un montón, pero no se asusten porque ahora hay que distribuirlo bien por todas las paredes y la base. Y no solo eso, sino que también hay que compactarlo. Para eso, busquen algún elemento que tengan en casa que tenga una base plana y circular. En este caso estoy utilizando una jarrita de acero inoxidable. Puede ser algo como esto o un vaso circular recto, o sea, que no sea cónico. Cualquier cosa que los ayude a aplanar la base y a presionar contra las paredes. Esta parte es de las más importantes porque va a ser el soporte de nuestro relleno, que no será poco, ya lo verán. Así que tómense su tiempo y demuestren sus dotes de arquitectos constructores especializados que son. Como ven, con la jarra, por un lado, aprieto hacia la pared del molde y con las puntas de los dedos presiono hacia abajo para ayudar a compactar. Esa es mi técnica. Ustedes hagan como más cómodo les sea. Maravilloso. Una vez que lo tienen listo, lo van a llevar al congelador mientras preparamos el relleno. Este relleno es muy sencillo y delicioso. Para eso, vamos a procesar 800 gramos de queso crema para que luego quede suave y homogéneo. Una vez que lo tenemos, le agregamos 60 gramos de leche condensada. Lo integramos un poquito y lo tenemos listo para lo siguiente. Ya queda menos, no se preocupen. Verán qué fácil es hacer lo que falta. Muy bien, vamos a incorporarle la ralladura de una naranja y unas 3 cucharadas de su jugo. Volvemos a integrarlo un poquito y agregamos 65 gramos de azúcar blanca y un chorrito de esencia de vainilla. Procesamos. Maravilloso, gente. Miren lo que quedó. Ya lo tenemos. Lo vamos a guardar en la nevera mientras seguimos con el próximo paso. Ahora vamos a montar 180 gramos de nata, que tenga una materia grasa igual o superior al 35%. Y mientras la procesamos, le vamos incorporando 35 gramos de azúcar. Si tienen azúcar glass, mejor. Increíble. Miren lo que es esa nata. Lo felicito. Ahora esto lo unimos con el queso que teníamos en la nevera. Yo prefiero hacerlo así de a poquito, no todo junto. Me ayuda a que quede una mezcla más pareja. ¿Y qué les va pareciendo la receta? Sencilla, ¿verdad? Si les está gustando, vamos con ese like.
Tiene que quedar firme y con cuerpo, porque si no, luego al momento de cortarla se les va a desparramar. Si no les quedó así, que no se mantiene la espátula, no se asusten, tiene solución. Simplemente diluyen unos 7 gramos de gelatina en polvo sin sabor en 50 centímetros cúbicos de agua. Y cuando se haya enfriado un poquito, incorporan a esa gelatina ya disuelta un poco de nuestro relleno de cheesecake. Luego eso se lo incorporan al resto de la mezcla y listo, ¿ok? Y ahora sí, gente, vamos a poner nuestro relleno dentro del molde, con cuidado de no derribar nuestras paredes. Así que al principio lo ponemos con cuidadito todo en el centro y luego lo vamos distribuyendo en forma pareja hacia los extremos, presionando para que quede bien compacto. Lo aplanamos bien por arriba. En mi caso, no me gusta que llegue hasta el borde, sino más bien que me quede un poquito de masa visible para que contraste en la decoración final. Esto lo vamos a llevar a la nevera envuelto en film el mayor tiempo posible, como mínimo 4 horas y si es posible de un día para el otro. Ahí está, beautiful. En mi caso fue de un día para el otro, así que esto ya se enfrió y se compactó lo suficiente. Vamos a quitarle el film y el aro metálico con cuidadito y sin romper nada. Excelente. Y ahora solo queda decorarla por encima. Yo voy a utilizar una mermelada de frambuesas, que en este caso no la he preparado yo, la he comprado, pero es muy rica. Vamos a utilizar un poco de menta como garniz. Ustedes pueden hacerlo libremente y a su gusto. Escojan lo que su paladar les pidan. Esparcimos bien la mermelada, llevándola casi hasta el borde. Yo estoy utilizando unos 300 gramos aproximadamente de mermelada para este cheesecake. Ahí está, maravilloso. Le ponemos un poquito de menta, que no solo decorar. Ojo, pueden comerla y les va a dar un toque fresco en boca junto con la tarta. Y listo, miren qué hermosa que quedó. No me digan que no es una tarta súper sencilla de hacer, vistosa y lo mejor de todo que vamos a comprobar ahora mismo, deliciosa. Vamos a hacer el corte, a ver qué tal. Bien, por ahora la pared no se rompe, quedó bien compacta. Vamos a cortar una buena porción. Me parece que me pasé un poquito, jaja, pero no importa, mejor. El relleno se ve súper bien, no se desmorona, quedó todo en su lugar y tiene, déjenme decirle, una altura considerable. Miren qué bonita que está, no me digan que no. Pero basta de mirarla y vamos a probarla. A ver. Qué suave quedó el relleno. Riquísimo, muy buena la textura y la combinación de sabores de 10. El toque de la naranja, para mi gusto, le queda muy bien. Y la mermelada de frambuesa le da un puntito ácido espectacular. Lo que sí, la pared me parece que queda un poquito gruesa. Se podría hacer un poco más fina, que de todos modos va a soportar bien el relleno del cheesecake. Pero para un goloso como yo, que lo agarra así con la mano y lo sigue comiendo, está riquísimo. Gente, si les gustó esta receta, no dejen de suscribirse al canal, regalarme un like y comentarme qué les ha parecido esta tarta cheesecake. Prepárenla, disfrútenla, sean felices y nos vemos en el próximo plato. ¡Adiós!